¿Qué opinas de estos investigadores italianos que están analizando la tomografía y viendo estas cosas que creen que están debajo de la Gran Pirámide y de otras estructuras en Egipto? O sea, lo que dicen es que a 2 kilómetros de profundidad bajo la Gran Pirámide hay estructuras. Es una locura. Y hay cientos de metros de estos pilones, estos pilares que están en posiciones uniformes con una especie de bobina envuelta alrededor de ellos. O sea, ¿qué es eso? ¿Es real? Y lo reproducen en múltiples escaneos diferentes, pero... Sí, no sé cómo lo hicieron. Lo único que sé es que lo hicieron. No creo que nadie sepa cómo lo hicieron, cómo levantaron esas piedras, cómo las subieron hasta ese nivel. Creo que estamos ante otra tecnología perdida. Y fue este antiguo cataclismo hace 12.800 años el que borró eso de la memoria humana casi por completo. No del todo, porque hubo supervivientes. O sea, si lo que dices sobre lo que hay bajo las pirámides es verdad, toda la cronología se va al traste. Todo desaparece. Es como, vale. Sí. Ya sabes, básicamente acaba de anunciar que descubrió una segunda esfinge. Y si miras la distribución de la meseta de Giza, tiene sentido que hubiera una segunda esfinge ahí. Las estructuras bajo la pirámide son muy difíciles de demostrar porque hay que excavar debajo de la pirámide para hacerlo. La segunda esfinge... Hace poco, un grupo de investigadores italianos afirmó haber encontrado algo imposible: estructuras a 2 kilómetros de profundidad, justo debajo de la Gran Pirámide de Giza. Hablan de cientos de metros de columnas colocadas en posiciones perfectamente uniformes, algunas de ellas envueltas en lo que parece una especie de espiral. Nadie sabe qué son. Nadie sabe cómo llegaron ahí. Y lo más inquietante es que, según ellos, no fue un solo escaneo el que lo mostró, sino varios, repetidos, con el mismo resultado. Si eso es real, entonces todo lo que creíamos saber sobre cómo empezó la civilización tendría que reescribirse desde cero. Antes de que saques tus propias conclusiones, necesitas ver primero lo que ya sabemos con certeza sobre la pirámide que está encima de todo eso, sus pasillos ocultos, sus cámaras sin terminar, sus obreros con nombre y apellido, y los huecos que el radar moderno sigue encontrando después de 5.000 años. Vamos a bajar piedra por piedra. Quédate hasta el final porque el hallazgo de 1954 cambia por completo la forma de ver este monumento. El monumento que todavía nos desafía. La Gran Pirámide de Giza se ha convertido, con el paso de los siglos, en el símbolo más reconocible de todo el antiguo Egipto. La mayoría de la gente la conoce como la pirámide de Keops, en honor al faraón de la cuarta dinastía a que tradicionalmente se le atribuye su construcción. Los registros históricos ubican su edificación en algún punto entre el año 2580 y el 2560 antes de nuestra era. Y aún así, con toda la información que se ha acumulado durante generaciones, la historia completa de cómo se levantó sigue sin estar del todo resuelta. A primera vista, muchos asumen que los egipcios de esa época diseñaron y ejecutaron esta obra sin ninguna influencia externa. Sin embargo, algunos investigadores han planteado que ciertos conocimientos previos, o incluso cimientos ya existentes, podrían haberse incorporado durante el proceso. Historiadores griegos de la antigüedad, entre ellos Heródoto, escribieron sobre su construcción mucho después de que ya estuviera terminada, y muchos de esos relatos mezclaban rumores y detalles fantasiosos. Con el tiempo, las excavaciones sistemáticas fueron puliendo nuestra comprensión real del sitio, aunque los métodos exactos de construcción y la logística empleada siguen despertando fascinación hasta hoy. Un reino en su momento más poderoso. La época de Keops formaba parte del llamado Reino Antiguo, un periodo marcado por la centralización del poder, un florecimiento arquitectónico sin precedentes y una economía sólida. Durante su reinado, el territorio egipcio gozaba de gran riqueza gracias a la agricultura del Nilo y a rutas comerciales bien establecidas. Trabajadores especializados, canteros, arquitectos y planificadores logísticos combinaron esfuerzos para hacer realidad la visión del faraón, dejando atrás no solo un monumento, sino un verdadero acertijo de ingeniería que todavía intentamos resolver. Antes de que se levantara la pirámide de Keops, gobernantes anteriores como Zoser ya habían construido pirámides escalonadas en Saqqara, y Snefru, padre de Keops, experimentó con distintos diseños hasta perfeccionar la forma piramidal auténtica en Meidum y Dashur. Para cuando llegó el turno de Keops, el conocimiento arquitectónico egipcio había alcanzado un nivel completamente nuevo, y muchos consideran que la Gran Pirámide representa el punto máximo de esa evolución técnica. Textos como los llamados textos de las pirámides, junto con inscripciones halladas en muros de templos, ofrecen pistas sobre las motivaciones religiosas detrás de estas construcciones,
y siguen alimentando el debate sobre si la pirámide funcionó únicamente como tumba o si además cumplía funciones simbólicas que iban más allá de un simple entierro. Una arquitectura casi imposible. Vista desde afuera, la Gran Pirámide alguna vez estuvo cubierta por un revestimiento de piedra caliza pulida que reflejaba la luz del sol de una manera espectacular. A lo largo de los siglos, la mayor parte de ese recubrimiento fue retirado, dejando visible el núcleo de bloques más ásperos que vemos hoy. Aunque ahora parece escalonada desde afuera, se cree que su superficie original tenía una inclinación mucho más suave. Actualmente mide alrededor de 138 metros de altura, aunque en su momento de mayor esplendor llegó a superar los 146 metros. Su orientación es otro punto que sigue generando asombro. Cada uno de sus lados se alinea de forma casi perfecta con los puntos cardinales, lo que demuestra un dominio sorprendente de la astronomía y la topografía. Los especialistas todavía discuten cómo lograron esa precisión. Algunos sugieren que los constructores utilizaron el movimiento de las estrellas para posicionar las esquinas con exactitud. Otros creen que se guiaron por la salida y la puesta del sol. Sea cual sea el método, el nivel de exactitud sigue siendo asombroso incluso con la tecnología actual. Cuando se terminó de construir, la pirámide cubría una base de más de 5 hectáreas, con cada lado midiendo aproximadamente 230 metros. Se calcula que podría contener alrededor de 2.300.000 bloques de piedra, cada uno con un peso promedio de 2,5 toneladas. Algunos de los bloques más pesados, ubicados en las secciones internas, podrían llegar hasta las 15 toneladas. Semejante masa requería cimientos extremadamente sólidos y un posicionamiento exacto para asegurar que la estructura se mantuviera firme durante milenios. Un detalle curioso es el mortero utilizado entre los bloques. Contiene yeso combinado con otros elementos difíciles de replicar con precisión hoy en día, y su composición química ha despertado interés por lo bien que ha logrado mantener unidos los bloques a lo largo de tanto tiempo, limitando los desplazamientos provocados por terremotos o el desgaste natural. También destaca la cúspide de la pirámide, que probablemente terminaba en una pequeña piedra angular o piramidón, posiblemente recubierta de oro o algún metal brillante, aunque ninguna piedra angular original ha sobrevivido hasta nuestros días. Referencias en textos antiguos sugieren que este remate tenía un fuerte simbolismo sagrado, relacionado con el montículo primigenio de los mitos egipcios de la creación. Algunos estudios indican que cada esquina de la pirámide está firmemente anclada al lecho rocoso, con un nivelado extremadamente cuidadoso, y que se tallaron canales de drenaje en la roca para desviar el agua lejos de los cimientos. Todo el diseño, desde los ángulos precisos hasta las capas escalonadas de piedra, estaba pensado para minimizar el estrés estructural y permitir que la pirámide resistiera condiciones extremas durante miles de años. La entrada oculta y los pasadizos secretos. Los primeros exploradores árabes relataron que la entrada original estaba disimulada bajo el revestimiento exterior de la pirámide. Se cuenta que, alrededor del año 820 de nuestra era, un califa ordenó forzar el acceso cincelando un túnel directamente en la piedra, y que durante la excavación los trabajadores escucharon el sonido de una piedra cayendo en el interior, una pista que les ayudó a localizar la entrada original, a unos 17 metros de altura sobre la cara norte. Detrás de esa entrada se encuentra el pasadizo descendente, con una inclinación de 26 grados y apenas 1 metro con 20 centímetros de altura interior, que se extiende por más de 100 metros hacia el lecho rocoso. Al final aparece la llamada cámara subterránea, un espacio más tosco que el resto de la construcción que ha alimentado durante décadas la especulación sobre si se trataba de una cámara funeraria real o simplemente un subproducto del proceso de excavación. A mitad del pasadizo descendente, un segundo corredor se desvía hacia arriba. Se le conoce como el pasadizo ascendente, con dimensiones muy similares, pero que conduce hacia las zonas superiores de la pirámide. Los especialistas creen que originalmente estuvo bloqueado por grandes tapones de piedra, diseñados específicamente para impedir el paso de posibles saqueadores. Estos tapones encajaban con tanta precisión en el ancho del corredor que sugieren un dominio notable de los constructores en técnicas de seguridad. En el punto donde ambos corredores se encuentran, todavía son visibles señales de una entrada forzada, testimonio de cuánto empeño ha puesto la humanidad en desentrañar lo que hay dentro de esta construcción. Y sin embargo, el sistema de seguridad original demuestra que quienes diseñaron la pirámide le daban un valor enorme a proteger lo que hubiera en su interior. Proyectos modernos de escaneo han identificado espacios vacíos cerca de estos corredores. Uno de los más grandes, ubicado justo encima de la Gran Galería,
Fue descubierto mediante tomografía de muones en 2017 y generó un intenso debate sobre la posibilidad de que existan cámaras ocultas todavía sin explorar. Los expertos no logran ponerse de acuerdo sobre si estos huecos cumplen una función estructural, pensada para aligerar el peso de la construcción, o si tienen algún propósito religioso que todavía desconocemos. La cámara que nunca se terminó. Muy por debajo de la base de la pirámide se encuentra un espacio completamente distinto al resto, la llamada cámara subterránea, también conocida como cámara inconclusa. Fue tallada directamente en el lecho rocoso y mide aproximadamente 27 metros de largo por 4 de ancho, con un techo que alcanza cerca de 8 metros y medio de altura. Muchos arqueólogos se han quedado desconcertados ante su propósito, ya que su acabado luce claramente incompleto en comparación con las cámaras superiores. Sus paredes carecen de pulido fino que se aprecia en las cámaras conocidas como del rey y de la reina. Superficies irregulares y restos de escombros sugieren un parón abrupto en la construcción, o quizás un cambio de planes sobre la marcha. Algunas teorías proponen que los constructores comenzaron a tallar aquí una cámara funeraria, pero después decidieron trasladar el proyecto hacia niveles más altos de la pirámide. Otros creen que este espacio pudo haber tenido un rol simbólico, o que simplemente fue abandonado apresuradamente en cuanto surgió una nueva idea de diseño. En el extremo occidental de esta cámara hay un pequeño nicho que algunos investigadores interpretan como un intento fallido de continuar tallando el espacio. Marcas de picado y una roca irregular indican que el trabajo estaba en marcha, pero jamás llegó a completarse. El único acceso a este espacio es a través del largo pasadizo descendente. Quienes bajan hasta aquí experimentan una caída notable de temperatura y una sensación de aislamiento mucho más intensa que en el resto del interior. En tiempos antiguos, los exploradores utilizaban antorchas para examinar las paredes, dejando marcas de hollín que todavía pueden observarse en algunas zonas. Aunque no se han encontrado artefactos significativos en este espacio, su sola existencia deja claro el esfuerzo colosal que se invirtió en cada nivel de la pirámide, incluso en aquellos que, al final, nunca cumplieron su propósito original. La Gran Galería, una obra maestra de ingeniería. Por encima del pasadizo ascendente se encuentra la Gran Galería, uno de los corredores más impresionantes de todo el interior. Mide unos 46 metros y medio de largo, poco más de 2 metros de ancho en la base, y se eleva hasta cerca de 8 metros y medio de altura, creando una ruta ascendente dramática hacia las cámaras superiores. Sus muros de caliza, tallados en forma de bóveda escalonada, se inclinan ligeramente hacia adentro en cada nivel, formando un pasillo alto, estrecho y visualmente imponente. El suelo de la Gran Galería presenta una curiosa serie de ranuras o rampas a los costados. Algunos investigadores sugieren que éstas pudieron haber servido para anclar vigas de madera o trineos utilizados para desplazar los enormes bloques de piedra. Otra hipótesis plantea que pudieron haber sostenido algún tipo de sistema de contrapeso. Sea cual sea la explicación correcta, la ingeniería presente en este corredor demuestra con claridad las técnicas ingeniosas que emplearon los constructores para mover piedras de varias toneladas de peso. Recorrer este espacio revela bloques ajustados con una precisión asombrosa, formando una superficie interior suave e inclinada. La exactitud de la cantería resulta difícil de creer incluso hoy. Las piedras están talladas de tal manera que encajan entre sí y sostienen el techo sin necesidad de mortero en muchos tramos. Este tipo de diseño reduce la carga sobre las partes inferiores del corredor, distribuyendo el peso total de la pirámide lejos de los puntos más vulnerables de la estructura. La luz apenas llega hasta este corredor, así que los primeros exploradores dependían de lámparas de aceite o antorchas para recorrerlo. Pararse en la base y mirar hacia arriba suele dejar una impresión imborrable sobre la maestría constructiva de quienes diseñaron este monumento. La Gran Galería funciona como una arteria central que conecta la parte baja y la parte alta de la pirámide, conduciendo directamente hacia la Cámara del Rey, con una ramificación hacia la Cámara de la Reina. Algunos investigadores han especulado sobre posibles cámaras ocultas en sus costados, aunque hasta ahora no se ha confirmado ningún pasadizo adicional. La Cámara de la Reina y sus enigmáticos conductos. A menudo eclipsada por la fama de la Cámara del Rey, la Cámara de la Reina sigue intrigando a los arqueólogos. A pesar de su nombre, no existe ninguna evidencia directa de que alguna reina haya sido enterrada aquí. Mide aproximadamente 5 metros con 75 centímetros por 5 metros con 25 centímetros, con una altura cercana a los 6 metros y cuarto. Sus paredes son más lisas que las de la cámara subterránea, y su techo a 2 aguas forma una figura puntiaguda que no se repite en ninguna otra parte del interior.
Algunas teorías proponen que esta cámara fue pensada como un espacio funerario secundario, por si los planes originales cambiaban, o que estaba destinada a rituales simbólicos relacionados con el viaje espiritual del faraón. Otros investigadores sugieren que pudo haber servido para resguardar ciertas estatuas u objetos de culto. Dada la atmósfera serena que transmite el espacio, su función exacta sigue siendo motivo de debate constante entre los especialistas. Desde las paredes norte y sur de la cámara se extienden dos pequeños conductos que en un principio se asumieron como pasajes de ventilación, aunque en realidad estaban sellados desde el interior. Sondas robóticas recientes han explorado estos canales, revelando que atraviesan buena parte de la pirámide antes de toparse con algún tipo de bloqueo. Algunos investigadores proponen que se trata de conductos estelares orientados hacia ciertos cuerpos celestes, otros los consideran simples elementos simbólicos. Las excavaciones en este espacio no han revelado ningún sarcófago ni objeto funerario, y aunque algunos sospecharon un corredor oculto bajo el piso, ningún equipo ha logrado confirmarlo hasta ahora. La Cámara del Rey y sus cámaras de descarga. En el corazón mismo del diseño de la pirámide se encuentra la Cámara del Rey, un espacio rectangular de aproximadamente 10 metros y medio por poco más de 5 metros. Construida principalmente con enormes bloques de granito, cuenta con un techo plano formado por gigantescas vigas del mismo material. Las paredes de granito rojo brillante le dan una belleza austera que contrasta notablemente con los pasadizos de caliza que se recorren antes de llegar hasta aquí. Tradicionalmente se cree que esta cámara albergó el sarcófago de Keops. De hecho, todavía se conserva un sarcófago de granito en su interior, aunque su tapa desapareció hace mucho tiempo. Sus dimensiones son ligeramente mayores que los pasadizos que conducen hasta la cámara, lo que indica que debió colocarse ahí durante la construcción misma, antes de terminar de sellar los corredores. La presencia de este sarcófago respalda la idea de que la habitación estaba destinada al enterramiento real, según la interpretación más convencional. Sin embargo, jamás se han encontrado restos confirmados de Keops en este lugar. Sobre la Cámara del Rey se ubican 5 compartimentos reducidos, conocidos como cámaras de descarga. Cada nivel está formado por sólidas losas de granito colocadas horizontalmente, y el nivel más alto presenta un techo puntiagudo formado por bloques inclinados. Su función es desviar el peso descomunal de la pirámide lejos del techo de la Cámara del Rey, evitando así un posible colapso. Este sistema revela una comprensión extraordinariamente avanzada de la distribución de cargas estructurales para la época en que fue construido. Las primeras 4 cámaras de descarga resultan relativamente accesibles gracias a pequeñas aberturas talladas por exploradores del pasado. La más alta fue alcanzada en el siglo XIX mediante técnicas rudimentarias de escalada, y ahí se encontraron marcas dejadas por los trabajadores originales, incluyendo referencias directas al nombre de Keops, una de las pruebas más sólidas de que la cámara se construyó durante su reinado y no en una época anterior, como sugieren ciertas teorías alternativas. Las propiedades acústicas de la Cámara del Rey también despiertan curiosidad. Algunas personas afirman que, al golpear las paredes de granito, se produce un tono resonante particular, aunque los investigadores más rigurosos son cautelosos frente a este tipo de interpretaciones. Más allá de la pirámide, todo un complejo ceremonial. Más allá de la Gran Pirámide en sí, toda la meseta de Giza está repleta de estructuras vinculadas al reinado de Keops. Uno de los descubrimientos más fascinantes fue el par de fosos de barcas solares hallados cerca de la pirámide en 1954. Contenían 2 embarcaciones de madera cuidadosamente desmontadas. La primera fue reconstruida con enorme paciencia y hoy se exhibe en un museo dedicado a ella. La segunda permanece todavía bajo tierra, a la espera de métodos de excavación y conservación lo suficientemente cuidadosos. Estas barcas solares miden alrededor de 43 metros de longitud, construidas con tablones de cedro traído desde el Líbano y unidos mediante ataduras de cuerda. La mayoría de los especialistas coinciden que cumplían una función ritual, posiblemente ligada al viaje del faraón junto al dios Sol, o bien como embarcaciones funerarias usadas en su procesión final. Muy cerca de ahí se levantan pirámides más pequeñas dedicadas a las esposas y familiares de Keops, conocidas como las pirámides de las reinas, además de numerosas mastabas destinadas a nobles y funcionarios, formando una necrópolis mucho más amplia pensada para sostener el culto eterno al rey fallecido. Templos y calzadas conectaban todos estos sitios entre sí. Los arqueólogos han encontrado restos de un templo funerario junto a la pirámide, cuyos cimientos sugieren que ahí se realizaban ofrendas diarias de comida, incienso y oraciones para mantener el estatus divino de Keops en el más allá. La Gran Esfinge,
ubicada cerca de la segunda pirámide, se asocia comúnmente con Kefren, hijo de Keops, y aunque no está directamente vinculada a la pirámide de su padre, es un elemento esencial del paisaje simbólico del sitio. Las canteras de Tura, al otro lado del Nilo, proporcionaban la piedra caliza más fina para el revestimiento exterior, y transportar bloques de ese tamaño habría requerido una logística elaborada, con barcazas, rampas y trineos. Todo este entorno de estructuras interconectadas refleja la escala verdaderamente monumental de todo el proyecto. Los trabajadores que nadie esperaba encontrar. A comienzos de la década de 1990, un descubrimiento inesperado cambió por completo la manera en que entendemos a las personas que realmente construyeron la Gran Pirámide, las tumbas de los trabajadores. Ubicadas al sureste del monumento, estas tumbas contenían los restos de personas que trabajaron directamente en el sitio de construcción. Los arqueólogos descubrieron que operaban en turnos rotativos, lo que sugiere una forma de trabajo organizado muy distinta a la idea popular de una fuerza laboral esclavizada. El análisis de los restos óseos ofreció pistas reveladoras sobre sus condiciones de vida. Se identificaron señales de lesiones ya curadas, lo que indica que estos trabajadores recibían atención médica. La presencia de ciertos nutrientes en los huesos también sugiere una dieta razonablemente equilibrada, que probablemente incluía pan, cerveza, pescado y carne. Este hallazgo desafía viejas suposiciones que sostenían que las pirámides se construyeron exclusivamente mediante trabajo forzado. En cambio, apunta hacia una sociedad donde los trabajadores contaban con ciertos derechos y recibían alimentación adecuada. Las tumbas en sí estaban construidas con adobe o piedra de cantera, y algunas contenían pequeñas ofrendas, inscripciones jeroglíficas o modestos objetos personales, demostrando un nivel de respeto que sugiere que los constructores gozaban de un estatus social reconocido dentro de la necrópolis, cerca del monumento del faraón. Registros administrativos, como el conocido diario hallado en Wadi al-Harf, mencionan la entrega de piedra caliza proveniente de Tura destinada específicamente a la pirámide de Keops, confirmando la existencia de una cadena de suministro y una organización laboral perfectamente estructuradas. Restos de huesos animales recuperados cerca del sitio muestran que se sacrificaban regularmente ganado, ovejas y cabras para alimentar a los trabajadores, lo que subraya que Giza funcionaba como un auténtico centro de actividad económica, y no como un sitio de opresión. Los hallazgos que siguen alimentando el misterio. No muy lejos de la Gran Pirámide, el arqueólogo George Reisner descubrió en 1925 el sitio funerario de la reina Etefres, considerada la madre de Keops. Su tumba contenía muebles verdaderamente exquisitos, entre ellos una cama dorada y una silla de transporte finamente decorada. Sin embargo, su cuerpo nunca apareció, lo que ha alimentado teorías sobre un posible traslado o pérdida de sus restos. En otra zona de la meseta, los arqueólogos encontraron una tumba que combina elementos de una mastaba tradicional con los de una pequeña estructura piramidal, conocida por algunos como la Cuarta Pirámide. Aunque quedó inconclusa, refuerza la idea de que Giza funcionaba como el epicentro de las ambiciones monumentales de toda la familia real. Uno de los artefactos más curiosos es la llamada Estela del Inventario, hallada cerca de la Esfinge en el siglo XIX. Su texto hace referencia a reparaciones realizadas en la Esfinge durante la época de Keops, lo que ha llevado a algunos a plantear que ese monumento sería anterior a Kefren. La mayoría de los especialistas, sin embargo, considera que la estela data de un periodo mucho más tardío y que simplemente refleja tradiciones locales que buscaban vincular sus propios monumentos con orígenes más prestigiosos. Mientras tanto, las herramientas tecnológicas modernas continúan revelando información nueva. El radar de penetración terrestre y los sistemas de mapeo en 3 dimensiones han detectado cavidades insospechadas debajo y alrededor de la pirámide. Algunas podrían ser simples formaciones naturales, otras cámaras ocultas todavía sin explorar. En cualquiera de los dos casos, la posibilidad de nuevas sorpresas sigue motivando a los equipos de investigación a seguir excavando. Lo que sigue sin explicación definitiva. Existen también teorías alternativas que sugieren que la Gran Pirámide podría ser anterior a la civilización dinástica egipcia tal como la conocemos, señalando la sofisticación técnica de la construcción. Sin embargo, la mayoría de los egiptólogos ubica con firmeza su origen durante el reinado de Keops, respaldándose en las inscripciones halladas en las cámaras de descarga. Aún así, el atractivo de los misterios sin resolver mantiene viva la especulación. Y esto nos regresa a la pregunta con la que empezamos. Si esas estructuras que algunos investigadores dicen haber detectado a 2 kilómetros de profundidad realmente existen, buena parte de lo que acabamos de repasar
tendría que reinterpretarse. El problema es que verificarlo requeriría cavar bajo un monumento protegido y estudiado durante más de un siglo, algo que las autoridades egipcias no han autorizado hasta el momento. Lo que sí resultaría más sencillo de comprobar, según estos mismos investigadores, es la posible existencia de una segunda esfinge, todavía cubierta por arena. Si en verdad está ahí, bastaría una excavación relativamente simple para confirmarlo. Cada nueva excavación en Giza añade una capa más de conocimiento, pero al mismo tiempo abre nuevas preguntas. Este sitio sigue siendo una zona arqueológica activa, y aunque ciertas partes llevan siglos siendo estudiadas, otras zonas apenas han sido exploradas. Fragmentos de arquitectura enterrada, túneles desconocidos y posibles artefactos todavía sin descubrir dejan claro que nuestra comprensión de la Gran Pirámide sigue estando lejos de ser definitiva. De esta forma, la Gran Pirámide de Giza sigue capturando la imaginación del mundo entero, generación tras generación. Desde su base hasta sus vacíos ocultos, ofrece una fuente inagotable de fascinación. Cada cámara, cada pasadizo y cada artefacto aclara una parte del panorama y, al mismo tiempo, complica otra, asegurando que el legado de este monumento siga vivo en la mente de todos los que se atreven a preguntarse cómo fue posible construir algo así. Si este recorrido te dejó con más preguntas que respuestas, dale like ahora mismo y suscríbete a Wise para no perderte la próxima investigación, porque todavía hay mucho más por descubrir bajo la arena de Giza. Activa la campanita para que te avisemos en el instante exacto en que subamos el siguiente video. Y antes de irte, cuéntame en los comentarios, si esas estructuras que aseguran haber encontrado a 2 kilómetros de profundidad resultaran ser reales, ¿qué crees que cambiaría de todo lo que creíamos saber sobre la historia humana? Voy a leer cada uno de tus comentarios. Nos vemos en la próxima excavación.